Pachinko, capítulo 7. El boticario Chu había tomado cariño al pastor de Pyongyang y se alegró al verlo recuperado. Ya solo visitaba a Isaac una vez a la semana y el joven parecía totalmente repuesto. Ya no necesitas pasar todo el día en la cama, le dijo el boticario, pero no te levantes todavía. Chu estaba sentado junto a Isaac, que se hallaba tumbado en un camastro en el almacén. La corriente que entraba por los huecos alrededor de la ventana movía el flequillo blanco de Chu ligeramente. Subió la gruesa colcha hasta los hombros de Isaac. ¿Tienes frío? No, estoy en deuda con usted y la Jumoni. Todavía estás demasiado delgado. Chu frunció el ceño. Quiero verte fuerte. Tu cara no tiene ninguna curva. ¿No te gusta la comida de aquí? La dueña de la hospedería puso la misma expresión que si le hubieran echado una reprimenda. Las comidas son estupendas, protestó Isaac. Estoy comiendo mucho más de lo que pago de pensión. El menú aquí es mejor que en casa. Isaac sonrió a Yang-jin y Sunja, que estaban en el pasillo. Chu colocó la campana de su estetoscopio en el pecho de Isaac y se inclinó. Su respiración sonaba fuerte y uniforme, similar a la semana anterior. El pastor parecía estar bien. Tos. El boticario escuchó su pecho con atención. Has mejorado, sin duda, pero has estado enfermo la mayor parte de tu vida. Y has sufrido tuberculosis antes. Tenemos que mantener la guardia. Sí, pero ahora me siento fuerte. Señor, me gustaría escribir a mi iglesia, en Osaka, para informar de las fechas de mi viaje. Si usted cree que puedo viajar, claro está. Mi hermano me ha hecho prometer que primero conseguiría su permiso. Isaac cerró los ojos, como si rezara. Antes de que te marcharas de Pyongyang, ¿tu médico consideró adecuado que viajaras solo a Osaka? Me dieron permiso, pero el médico y mi madre no estaban conformes con mi marcha. No obstante, a mi partida estaba fuerte, más de lo que había estado nunca. Pero, claro, después enfermé. No hay duda, debería haberles escuchado, pero me necesitaban en Osaka. Tu médico te dijo que no fueras, pero lo hiciste de todos modos. Chu se rió. Los jóvenes no pueden estar encerrados, supongo. Así que ahora deseas partir de nuevo y esta vez quieres mi permiso. ¿Qué ocurriría si te pasara algo por el camino o si enfermaras al llegar allí? Negó con la cabeza y suspiró. ¿Qué puedo decir? No puedo detenerte, pero pienso que deberías esperar. ¿Cuánto tiempo? Al menos 2 semanas más, quizá 3. Isaac miró a Yang-jin y Sunja. Se sentía avergonzado. Me siento fatal por haber sido una molestia y por haberos puesto en riesgo. Gracias a Dios, nadie ha enfermado. Lo siento mucho. Por todo. Yang-jin negó con la cabeza. El pastor había sido un huésped modélico, si acaso. El resto había mejorado su comportamiento al estar ante una persona tan bien educada. Isaac había pagado el alojamiento a tiempo. La mujer se sentía aliviada porque su salud hubiera mejorado tanto. Chu dejó a un lado su estetoscopio. No obstante, no deberías darte prisa en regresar a casa. El tiempo aquí es mejor para tus pulmones que en el norte y el de Osaka es similar a este. Los inviernos no son tan severos en Japón. Isaac asintió. El clima había sido un argumento de peso para que sus padres accedieran a que fuera a Osaka. Entonces, ¿podría escribir a la iglesia de Osaka? ¿Y a mi hermano? ¿Viajarás en barco hasta Shimonoseki y después en tren? Le preguntó Chu, haciendo una mueca. El viaje sería de un día, 2 como mucho contando los retrasos. Isaac asintió, aliviado porque el boticario estuviera indicándole que podía marcharse. ¿Has estado saliendo? No más allá del patio. Usted dijo que no era una buena idea. Bueno, ahora puedes hacerlo. Deberías dar un buen paseo o 2 cada día, cada uno más largo que el anterior. Tienes que fortalecer las piernas. Eres joven, pero has estado en la cama y sin salir de casa durante casi 3 meses. El boticario se dirigió a Yang-jin. Veamos si puede llegar hasta el mercado. Lógicamente, no debería ir solo. Podría caerse. Chu dio una palmadita a Isaac en el hombro antes de despedirse y prometerle que regresaría la semana próxima. A la mañana siguiente, Isaac terminó su estudio de la Biblia y sus oraciones y tomó el desayuno solo. Los huéspedes ya se habían marchado a trabajar. Se sentía suficientemente fuerte para ir a Osaka y quería hacer los preparativos para el viaje. Antes de dirigirse a Japón, su intención había sido visitar al pastor de la iglesia de Busan, pero no había tenido la oportunidad. No había contactado con él por miedo a contagiarlo. Sentía las piernas bien, no tan inseguras como antes. Había estado haciendo los ejercicios suaves que su hermano mayor, Samuel, le había enseñado cuando era pequeño. Como había pasado la mayor parte de su vida dentro de casa, había tenido que aprender a mantenerse en forma de modos poco habituales. Yang-jin acudió para llevarse la bandeja del desayuno. Le sirvió un té de cebada y él le dio las gracias. Creo que me gustaría dar un paseo. Puedo ir solo, dijo, sonriendo. No tardaré mucho. Esta mañana me siento
siento muy bien. No iré lejos. Yang-hee no pudo evitar palidecer. No podía mantenerlo enjaulado como si fuera un valioso gallo de su gallinero, pero ¿qué ocurriría si se caía? Los alrededores de la casa estaban desiertos. Si sufría un accidente paseando por la playa, nadie lo vería. No debería ir solo, señor. Los huéspedes estaban en el trabajo o en el pueblo, haciendo cosas de las que ella no quería saber nada. En aquel momento no había nadie a quien pudiera pedirle que lo acompañara. Isaac se mordió el labio. Si no fortalecía sus piernas, tendría que retrasar el viaje. Sería una gran molestia. Hizo una pausa. Sé que tiene mucho trabajo, pero quizá podría acompañarme a dar un paseo breve. Era licencioso pedir a una mujer que paseara con él por la playa, pero si no salía creía que se volvería loco. Si no puede, lo comprendo. Daré un paseo muy corto junto al agua. Solo serán unos minutos. De niño había sido un inválido privilegiado. Sus tutores y criados habían sido su compañía principal. Cuando hacía buen tiempo y no estaba bien para caminar, los criados o sus hermanos mayores lo llevaban en sus espaldas. Si el médico quería que tomara el aire, el jardinero ponía a Isaac en una carretilla y lo paseaba por el jardín, dejando que el niño arrancara las manzanas de las ramas bajas. Isaac casi podía oler el embriagador perfume de las manzanas, notar el peso de la fruta roja en sus manos y saborear el dulce crujido del primer bocado mientras su pálido jugo bajaba por su muñeca. Añoraba su hogar y se sentía como un niño enfermo de nuevo, encerrado en su habitación y suplicando permiso para ver la luz del sol. Yang-hee estaba sentada de rodillas, sin saber qué decir, con las manos pequeñas y ásperas sobre su regazo. No estaba bien que una mujer paseara con un hombre que no era de su familia. Ella era mayor que él, así que no temía las habladurías, pero Yang-hee nunca había caminado junto a un hombre que no fuera su padre o su marido. Él observó con atención su rostro preocupado. Se sentía fatal por causar tantas molestias. Ya ha hecho mucho por mí, pero yo no dejo de pedirle más. Yang-hee irguió la espalda. Nunca había disfrutado de un paseo por la playa con su marido. Las piernas y la espalda de Onie le habían causado un profundo dolor. Él no se había quejado, pero tenía que conservar su energía para el trabajo. Cuánto debió desear poder correr como un niño normal, llenándose los pulmones de aire salado y persiguiendo las gaviotas, cosas que casi todos los niños de Jeongdo habían hecho en su infancia. Isaac decidió esperar hasta que uno de los huéspedes pudiera acompañarlo. A veces soy muy egoísta, le dijo. Lo siento. Yang-hee se incorporó. Necesitará su abrigo. Iré a buscarlo. El intenso aroma de las algas, la jabonosa espuma de las olas a lo largo de la playa rocosa y el paisaje azul grisáceo, vacío excepto por las aves blancas que volaban en círculos sobre ellos. Las sensaciones eran casi imposibles de soportar después de pasar tanto tiempo en ese cuarto diminuto. El sol de la mañana calentaba la cabeza sin cubrir de Isaac. Nunca se había emborrachado, pero imaginaba que era así como se sentían los campesinos en el Chuseok después de beber demasiado. Cuando llegaron a la playa, Isaac se quitó los zapatos de cuero para llevarlos en las manos. Caminaba con seguridad, sin sentir ni rastro de la enfermedad en su cuerpo largo y flaco. No se sentía fuerte, pero se notó mejor. Gracias, dijo, sin mirar a la mujer. Su rostro pálido resplandecía bajo la luz de la mañana. Cerró los ojos e inhaló profundamente. Yang-hee miró al joven sonriente. Poseía cierta inocencia, suponía, una especie de integridad infantil que no podía ser escondida. Apetecía protegerlo. Ha sido muy amable conmigo. Yang-hee descartó sus palabras con un ademán, sin saber qué hacer con su gratitud. Estaba triste. No tenía tiempo para paseos y estar fuera hacía que el peso que escondía en su corazón tomara una forma definida y la presionara desde el interior. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Su hija está bien? Yang-hee no respondió. Mientras caminaban por la playa se había sentido como si estuviera en otro sitio, aunque no sabía dónde exactamente. Aquel lugar no parecía la cala que había detrás de su casa, apenas a un par de metros del patio trasero. Estar con el joven pastor la desorientaba, aunque su inesperada pregunta rompió el delicado hechizo. ¿Qué había observado para que le preguntara por Sunja? Pronto se le hincharía el vientre y su estado sería obvio, pero todavía no se le notaba. ¿Qué pensaría el pastor cuando lo supiera? ¿Le importaría? Está embarazada. En cuanto lo dijo, supo que hacía bien al contárselo. Debe ser difícil para ella, teniendo lejos a su marido. No tiene marido. No era raro que Isaac pensara que el padre del niño trabajaba en una mina o en una fábrica de Japón. Es un hombre. Ella no quiere decir nada. Sunja le había contado que estaba casado y tenía otros hijos. Yang-hee no sabía nada más. Sin embargo, no quería contarle eso al pastor. Era demasiado humillante. La mujer parecía desesperada. Los huéspedes le llevaban a Isaac los periódicos para que los leyera en voz alta y últimamente todas las noticias eran tristes. Notaba una abrumadora sensación
sensación de desolación en la gente. El país llevaba más de 2 décadas bajo el gobierno colonial y nadie veía un final a aquella situación. Parecía que todos se habían rendido. Estas cosas ocurren en todas las familias. No sé qué va a hacer de ella. Se ha arruinado la vida. Antes habría sido difícil que se casara, pero ahora Isaac no lo comprendía y Yang-Hin se explicó. Por la condición de mi marido. La gente no quiere eso en sus descendientes. Entiendo. Es difícil ser una mujer soltera, pero tener un hijo sin marido, los vecinos no lo aprobarán. ¿Y qué será de ese niño sin un nombre? No podemos registrarlo con nuestro apellido. Yang-Hin nunca había hablado tan libremente con un desconocido. La mujer siguió caminando, pero aminoró el paso. Desde que supo la noticia, había intentado pensar algún modo de solucionarlo, pero no se le había ocurrido nada. Sus hermanas solteras no podían ayudarla y su padre había muerto hacía mucho. No tenía hermanos. Isaac estaba sorprendido, pero no demasiado. Había escuchado cosas parecidas antes. En una iglesia, donde se espera el perdón, se oyen todo tipo de cosas. El padre del niño, ¿no es posible localizarlo? No lo sé. Ella no habla de él. No se lo he contado a nadie, solo a usted. Sé que su trabajo es aconsejar a la gente, pero nosotras no somos cristianas. Lo siento, usted me salvó la vida. Habría muerto si no me hubiera acogido y cuidado. Ha hecho mucho más por mí de lo que se espera que haga por sus huéspedes. Mi marido murió de eso. Usted es un hombre joven. Debería vivir una vida larga. Siguieron caminando. Yang-Hin no parecía interesada en regresar. Miró fijamente el agua, de un color verde pálido. Le apetecía sentarse. De repente estaba muy cansada. ¿Puedo decirle que lo sé? ¿Puedo hablar con ella? ¿No está escandalizado? Por supuesto que no. Sunja parece una joven muy responsable. Estoy seguro de que existe una razón. Ahumoni, sé que ahora debe parecerle terrible, pero un niño es un regalo de Dios. La expresión triste de Yang-Hin no cambió. Ahumoni, ¿cree en Dios? Ella negó con la cabeza. Mi marido decía que los cristianos no son mala gente. Algunos fueron patriotas que lucharon por la independencia, ¿verdad? Sí, mis profesores en el seminario de Pyongyang lucharon por la independencia. Mi hermano mayor murió en 1919. ¿Usted también está involucrado en política? La mujer parecía preocupada. Onie le había dicho que no debía alojar a activistas porque podría ser peligroso. ¿Su hermano? Mi hermano Samuel era pastor. Él me condujo a Cristo. Mi hermano era un hombre brillante, valiente y amable. Yang-Hin asintió. Onie había querido la independencia de Corea, pero creía que la prioridad de un hombre debía ser el bienestar de su familia. Mi marido no quería que siguiéramos a nadie, ni a Jesús, ni a Buda, ni a un emperador, ni siquiera a un líder coreano. Lo comprendo, lo comprendo. Están ocurriendo muchas cosas horribles. Dios controla todas las cosas, aunque no comprendamos sus razones. A veces a mí tampoco me gustan sus actos. Es frustrante, dijo Isaac, y Yang-Hin se encogió de hombros. Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. 1. Recitó de uno de sus versículos favoritos, aunque sabía que para Yang-Hin no significaba nada. Entonces se le ocurrió que ella y su hija no podían amar a Dios si no lo conocían. Siento lo que estás sufriendo. No soy padre, pero creo que todos los padres sufren con sus hijos. La dueña de la hospedería estaba perdida en su tristeza. Me alegro de que hayas podido caminar un poco hoy. Si no cree, lo comprendo, dijo Isaac. ¿Su familia hace el Gesa? No. Isaac sonrió. En su familia nadie observaba los rituales para los muertos. Tampoco los protestantes a los que él conocía. Mi marido creía que no era necesario. Eso decía, pero aún así le preparo sus comidas favoritas y un altar en su honor. Lo hago por sus padres y por los míos. Mis padres lo consideraban importante. Fueron muy buenos conmigo. Limpio sus tumbas y las de todos mis bebés muertos. Hablo con los muertos, aunque no creo en fantasmas, porque hacerlo me hace sentir bien. Puede que eso sea Dios. Un Dios bueno no habría dejado morir a mis hijos. No puedo creer en eso. Mis bebés no habían hecho nada malo. Estoy de acuerdo. No habían hecho nada malo. La miró pensativamente. Pero un Dios que hace todo lo que creemos que es justo y bueno no sería el creador del universo. Sería nuestra marioneta. No sería Dios. Hay más cosas de las que podemos conocer. Yang-Hin no dijo nada, pero se sentía más tranquila. Si Sunja habla con usted, quizás sirva de ayuda. No sé cómo, pero podría ser. Le pediré que salga a pasear conmigo mañana. Yang-Hin se giró para volver atrás. Isaac caminó a su lado.